Sin duda, en esa cafetería vendían el café más sabroso del mundo. Eso era lo que decía Luis al anciano, dueño de una famosa cafetería del centro, para convencerlo de empaquetar y vender su café en masa. Si no lo quiere vender, por lo menos deme el secreto para yo poder producirlo, decía Luis antes de darle un trago a su café. La insistencia del hombre era tanta que el anciano lo invitó a conocer el lugar en el que cultivaban el café. Durante el largo camino, Luis se dedicó a interrogar al hombre, quien solo daba respuestas cortantes. Si quiere saber el secreto, debe verlo con sus propios ojos, decía el anciano mientras sonreía. El camino fue largo y, llegado el momento, atravesaron una pesada reja colocada en medio de un espeso bosque. Al llegar, el anciano le ofreció a Luis un té de sabor muy suave y relajante. En cuanto se termine el té, iremos a ver los cafetales, dijo el anciano. A pesar de lo caliente del té, Luis se lo tomó de un solo trago. Estaba impaciente por conocer el secreto. Vamos a ver los cafetales entonces, dijo el anciano mientras abría la puerta. Caminaron algunos minutos y el aroma a café llegó hasta la nariz de Luis. Es ahí donde lo tostamos y molemos, dijo el anciano mientras señalaba una pequeña cabaña a lo lejos. Mientras caminaban, Luis comenzó a sudar y a sentirse un poco mareado. De pronto, el aroma a café se vio opacado por un olor nauseabundo a sangre y putrefacción. En ese instante, Luis se arrepintió de haber querido saber cuál era el secreto del intenso sabor del café. Frente a él había varias personas amarradas a sillas con pequeñas mangueras conectadas a sus cuerpos. Por las mangueras se podía ver cómo su sangre era extraída y posteriormente rociada sobre los cafetales. De pronto, dos hombres llegaron al lugar, desconectaron a un hombre que agonizaba y lo arrojaron hacia la tierra de los cafetales. Luis se horrorizó al notar que, en la tierra donde yacía el hombre agonizando, había una innumerable cantidad de cráneos y huesos humanos. Quiso correr y alejarse, pero sus piernas ya no funcionaban. El té había hecho efecto. Ya es momento de reemplazar a uno, dijo el anciano mientras veía a Luis en el suelo, completamente paralizado. No mires el video de la bruja. Los gritos desgarradores de un jovencito despertaron a toda su familia. Todos fueron a la habitación del muchacho y, al verlo, quedaron horrorizados. El joven se retorcía en el suelo mientras se tapaba los ojos con sus manos. ¿Qué te pasa?, le gritó su padre, mientras se acercaba a él para ayudarlo. Su padre lo sostuvo de las manos para ver lo que le había pasado en los ojos y cayó de espaldas aterrado al ver las cuencas del cráneo de su hijo vacías. Sin perder tiempo, lo llevaron al hospital. Después de algunas horas, cuando al joven lo habían atendido y estaba más tranquilo, les relató lo acontecido. Según él, estaba tranquilamente viendo videos cortos en su teléfono cuando vio uno en el que una bruja de aspecto demoníaco decía que haría un truco de magia impresionante, con la única condición de verlo hasta el final. El joven así lo hizo y, cuando el video terminó, toda la luz se fue. Al principio, pensó que ese era el truco, pero pronto descubrió que la bruja había desaparecido sus ojos. Todos guardaron silencio al escuchar la historia del joven. Nadie creyó en lo que dijo, pero hasta el día de hoy no hay explicación de cómo es que sus ojos desaparecieron. La estación de autobuses de Puente de Ixtla. El sol comenzaba a ocultarse mientras me encontraba junto a mi abuela, esperando que nuestro autobús saliera de la estación de Puente de Ixtla rumbo a la Ciudad de México, pero, por alguna razón, el chofer bajaba y subía, como si estuviera arreglando papeleo. Se notaba que estaba teniendo problemas con los administradores del lugar. Los otros pasajeros estaban impacientes por salir. El autobús tenía ya muchos minutos de retraso y los ánimos se estaban calentando. De pronto, el chofer cerró la puerta y encendió el motor. Yo no me di cuenta de cuando subió y noté que no era el mismo chofer y que su uniforme era antiguo y desgastado. Nadie le dio importancia, porque todos queríamos irnos cuanto antes. El autobús comenzó a moverse y lo hizo con mucha velocidad. Pensamos que el chofer intentaría compensar el tiempo perdido. Al salir de la estación, los trabajadores se acercaron al autobús y pidieron que se detuviera, pero el chofer los ignoró y continuó con su rumbo. Para nosotros, esto fue raro, pero, al ver los problemas que había tenido minutos atrás, pensamos que no era nada de importancia. El conductor no tenía mucha precaución y se brincaba los topes.
Más de uno de los pasajeros se molestó por esto, pero nadie quiso decirle nada y, por el contrario, algunos agradecieron que el hombre fuera a más velocidad. Cuando llegamos a la pequeña estación que está antes de doblar hacia la autopista, el chofer pasó de largo y no subió a nadie. Pronto se incorporó a la autopista y aceleró lo más que pudo, mientras iba a gran velocidad. Cambiaba de carril constantemente y, aunado a esto, un terrible aroma a putrefacción se esparció por todo el autobús, provocando que la mayoría de los pasajeros abriéramos las ventanas. Pero, aún con las ventanas abiertas, el pestilente aroma no desaparecía y se estaba volviendo insoportable. Pronto vimos, a lo lejos, las luces de la caseta. Pensamos que el autobús bajaría la velocidad, pero no fue así. Los pasajeros comenzamos a vernos unos a otros preocupados y fue en ese momento que una patrulla se colocó al lado del camión y, con un megáfono, le pidió al chofer que frenara. Todos en el autobús nos espantamos al ver que el chofer no hacía caso a la orden y, por el contrario, seguía acelerando. Fue entonces que un anciano se levantó de su asiento y se acercó al chofer para pedirle que frenara. Y ahí, delante de los ojos de todos, el conductor se desvaneció como si nunca hubiera existido, y el autobús quedó a la deriva. Hubo un instante de silencio. Todos estábamos impactados, pero pronto varios gritos rompieron la calma. Algunos comenzaron a llorar y gritar, e incluso hubo personas que se desmayaron de la impresión. Pensé que un accidente era inminente, así que abracé a mi abuela y me preparé para el impacto. Pero, gracias al cielo, el anciano que se había acercado al chofer se sentó en el asiento del conductor, movió el volante para enderezar el autobús y pisó el freno. En cuanto el autobús se detuvo, el anciano abrió las puertas y, de inmediato, 2 policías entraron y lo sometieron al pensar que él era el responsable de lo que había pasado. Todos gritamos manifestando que el señor era inocente, pero no hicieron caso y se llevaron al pobre anciano, que no hizo nada más que salvarnos la vida. La leyenda del escultor de la 3 de Mayo. Hace varios años, en la colonia 3 de Mayo, conocida por la venta de cerámica y artesanías, existió un fabricante muy reconocido. Sus figuras eran las mejores del lugar. Todas ellas estaban llenas de detalles que las hacían verse muy realistas. El hombre detrás de su creación era muy celoso con su manera de trabajar y no compartía con nadie el secreto de su talento. Fue por esto que Josué, quien era un joven con ánimos de convertirse en el mejor, se escabulló en el taller del hombre para descubrir sus secretos. Pasaron largas horas mientras el joven permanecía oculto dentro del taller. Con la llegada de la noche, el talentoso escultor entró al taller cargando un costal. Después de cerrar muy bien la puerta, el escultor colocó todo su material para empezar a trabajar. Luego sacó lo que llevaba en el costal y comenzó a prender varias velas, así como a dibujar algunos símbolos raros en el suelo. Por último, sacó una gallina negra, seguida de un viejo libro de color rojo, y comenzó a recitar las palabras que ahí leía. La gallina cacareaba y se movía para ser liberada, pero el escultor la tenía muy bien agarrada. Pronto comenzaron a escucharse lamentos y risas por todos lados. Josué estaba aterrado y quería marcharse, pero, si lo hacía, sería descubierto. Un fuerte aroma a azufre impregnó todo el lugar y, de un instante a otro, el talentoso escultor comenzó a revolcarse en el suelo sin soltar la gallina. Josué pensó en hacer algo, pero el escultor pronto se levantó y, con movimientos erráticos, empezó a devorar a la gallina. El aspecto del hombre era ahora muy extraño, se reía como un desquiciado y, de vez en cuando, expulsaba palabras en un idioma diferente. Al terminar con el ave, se acercó al material para esculpir y comenzó a trabajar. Su modo de trabajo era algo inhumano. El hombre zafaba los huesos de sus brazos y dedos para moverlos en diferentes direcciones. Josué estaba paralizado, observando la terrible escena. Sin duda, ese hombre estaba poseído por un ser infernal. Pasadas varias horas, las velas se consumieron y el escultor cayó al suelo desmayado. Fue entonces que Josué salió de su escondite, se acercó y observó la majestuosa obra de arte que había sido creada. Sin pensarlo, tomó el libro que aún estaba en el suelo y salió del lugar. A partir de ese día,
el escultor cerró su negocio y se marchó del lugar. Dicen que Josué intentó usar el libro, pero, al no saber cómo hacerlo, tuvo un destino terrible. Tras varios años de matrimonio, Emilio, quien siempre había sido un fracasado, adquirió una fuerte suma de dinero por parte de una herencia. El hombre, ahora adinerado, no tardó mucho en encontrar a una jovencita interesada y, de un día para otro, solicitó el divorcio. La noticia del repentino divorcio destrozó a Luisa, quien amaba a Emilio a pesar de todo y se negó a firmar los papeles. Tras largas semanas de disputa, Luisa aceptó firmarlos con la condición de que tuvieran una última cena juntos. Durante la cena, Luisa sirvió varios platillos de carne cocinada en diferentes estilos y se comportó muy cálida y amorosa, cosa que Emilio aceptaba con tal de que firmara el divorcio. Pero al pasar algunas horas, el hombre se desesperó y le pidió que lo firmara ya. Luisa cambió el tema recordándole aquel puente en el que él le había pedido matrimonio. Emilio, cansado de la situación, se levantó de la mesa y se dirigió hacia la puerta. «Te prometo que al terminar la cena lo firmaré», dijo Luisa con un tono dulce. «Solo falta el postre. ¿Puedes pasar por él? Está en el refrigerador». Emilio entró a la cocina y se sorprendió al ver grandes cantidades de sangre en el fregadero, pero no le dio importancia. Solo quería terminar con la cena. Se dirigió hacia el refrigerador y, al abrir la puerta, se quedó pasmado. Un terrible escalofrío recorrió todo su cuerpo. Frente a él yacía la cabeza cercenada de su joven pareja. El hombre permanecía inmóvil, observando la terrible escena. «Ahora parte de ella está en tu interior», dijo Luisa en el oído de Emilio, quien seguía sin poder moverse. Un sentimiento de náusea y terror llegó hasta Emilio. Al descubrir el contenido de los platillos que había comido, pensó en vomitar y salir corriendo, pero antes de que pudiera hacer algo, Luisa tomó un afilado cuchillo y lo apuñaló por la espalda en varias ocasiones. «Hasta que la muerte nos separe», dijo Luisa antes de darle un último beso al hombre que agonizaba. Después de tan terrible crimen, la mujer tomó su abrigo y fue hasta aquel puente en el que, varios años atrás, su esposo le había pedido matrimonio. Con lágrimas en los ojos y odio en el corazón, la mujer brincó y puso fin a su agonía. A primera hora del día siguiente, Gonzalo Pardo, quien era el gobernante en turno, se enteró de lo acontecido y de inmediato ordenó que se colocara una malla en el puente para prevenir otro incidente. Al terminar la obra, reinauguraron el puente y Gonzalo, junto a su esposa, colocó un pequeño candado con sus iniciales en la malla. Querían darle un nuevo enfoque al lugar para ayudar a que el incidente se olvidara. Esa misma noche, Gonzalo dormía cómodamente junto a su esposa hasta que el sonido de unos gritos desgarradores los despertó. Ambos se levantaron de golpe y fueron a ver qué ocurría. Llegaron hasta la cocina y se quedaron helados al ver a Luisa sosteniendo un enorme cuchillo de carnicero con el que troceaba en partes una pierna humana. «La cena estará lista pronto», dijo Luisa con un tono dulce. Gonzalo, junto a su esposa, salió corriendo del lugar y llamó a la policía, pero al volver a la casa no había rastros de ningún incidente. Juntos descifraron que aquel puente tendría algo que ver, por lo que, sin perder ni un minuto, regresaron, quitaron su candado y ordenaron prohibir la colocación de cualquier tipo de candado en ese lugar. La mujer se adentró en el bosque mientras sostenía el cadáver de su hijo en los brazos. Pasaron 6 días y regresó caminando de la mano del niño. Nadie sabía qué era lo que esta mujer hacía, pero tenía la capacidad de traer a los muertos de regreso. Las historias de su peculiar habilidad avanzaron rápidamente y en poco tiempo las personas viajaban kilómetros en busca de su ayuda. La increíble historia no tardó en llegar hasta los oídos de la iglesia, quienes acusaron a la mujer de brujería y ordenaron que fuera ejecutada. El sacerdote Servando fue el seleccionado para llevar a cabo la misión, así que reunió varios hombres fuertes y se internó en el bosque para buscar a la mujer. Llegada la noche,
Mientras dormían dentro del espeso bosque, Servando escuchó algunas ramas moverse y se levantó con velocidad. A la lejanía observó la silueta de la mujer moviéndose, por lo que comenzó a seguirla. Avanzar era muy complicado, mas el sacerdote estaba decidido a cumplir con su misión. Tras varios minutos de persecución llegaron hasta una enorme laguna en la que la mujer ingresó. Servando no perdió el tiempo y fue tras ella. El agua era turbia y complicaba la visibilidad, pero el sacerdote era un experto nadador y no tardó mucho en alcanzar a la mujer. Sujetándola con fuerza del brazo, la llevó hasta la superficie y una vez afuera sacó un enorme cuchillo. Hizo algunos rezos y posteriormente dirigió el arma hacia el corazón de la mujer. Pero justo en ese instante, un asqueroso tentáculo se enredó en su brazo y lo detuvo. Con miedo el sacerdote volteó su mirada y se quedó pasmado al observar a un inmenso y repulsivo calamar de color marrón. No puedes lastimar a tu hermana, dijo el calamar. Poco pudo hacer el sacerdote mientras el repulsivo monstruo lo enredaba con sus tentáculos. Una vez que el hombre estuvo completamente sometido, la mujer se acercó a él con una pequeña esfera de aspecto asqueroso. El sacerdote gritó con todas sus fuerzas mientras observaba que algo se movía dentro de la esfera. Los tentáculos del calamar comenzaron a estrujar al hombre hasta romperle los huesos. Sin poder moverse y agonizando, el sacerdote observó cómo la mujer se acercaba a él para abrirle la boca e introducir la esfera. El sol comenzaba a salir cuando el sacerdote regresó con sus hombres y les pidió que lo siguieran hasta una laguna en la que podrían refrescarse y asearse. Cuenta la leyenda que nunca debes dejar que un bebé hable cerca de una coladera, porque esto puede atraer a la mujer serpiente. Este es un ser asqueroso que deambula por los drenajes, sobrevive comiendo ratas e insectos y aparece siempre que escucha la voz de un bebé en una coladera para intentar llevárselo. Y esta es su historia. Hace muchos años, en un barrio conocido de Monterrey, vivió una feliz pareja. Habían pasado por muchos tratamientos para poder tener hijos y, al final, lo habían logrado, por lo que su bebé era su adoración. Los meses pasaron hasta que el bebé comenzó a gatear. En esa época, el gobierno tenía algunos problemas con el drenaje, por lo que, frente a la casa de la joven pareja, había una zanja enorme en la que varios trabajadores realizaban reparaciones. Fue entonces cuando, una fría noche, la madre del niño se levantó y fue hasta la cuna de su hijo, pero no lo encontró. De inmediato despertó a su marido y comenzaron a buscarlo desesperadamente. Las horas pasaron y registraron cada rincón de la casa, pero no lo hallaron. Con los primeros rayos del sol, el padre del bebé salió a avisar a las autoridades, mientras que la madre se quedó haciendo una segunda búsqueda. La mujer lloraba con desesperación, no le importaba nada más, solo quería recuperar a su hijo. Fue entonces cuando entró al baño para echarse un poco de agua en el rostro y escuchó la tierna y dulce voz de su bebé llamándola, mamá. En ese instante, la mujer sintió que enloquecía. Miró a su alrededor, pero no lo veía. El bebé volvió a hablar, y esta vez su madre por fin identificó de dónde provenía la voz. Se aterró al descubrir que venía de la coladera de la regadera. Pensó en cómo sacarlo de ahí y recordó la zanja que estaba en la calle, por lo que de inmediato salió corriendo hacia allá. Al llegar, observó los estrechos tubos del drenaje y, de nuevo, escuchó la voz de su bebé. Esto la hizo perder la razón. Se acercó al tubo, lo arañó e intentó meterse, pero no lo consiguió. A pesar de ser muy delgada, sus hombros no le permitían internarse en él. Estaba a punto de darse por vencida cuando la voz de su pequeño volvió a escucharse. En ese momento, la mujer golpeó su hombro izquierdo con una roca hasta dislocarlo. Luego, golpeó varias veces su hombro derecho contra el tubo de drenaje hasta también dislocarlo. Y así, con los brazos dislocados, se introdujo en el tubo y avanzó deslizándose como una serpiente. La oscuridad, el hedor y la repulsión hicieron que la mujer perdiera la cordura. Aunque,
En ocasiones, la idea de salir del drenaje cruzaba por su mente, escuchar la voz de su hijo la impulsaba a continuar deslizándose en su búsqueda. A las 4:25 de la mañana, un chofer de una pequeña ruta salió desde su base en Jutepec para iniciar su jornada laboral. El sol aún no salía cuando llegó hasta el centro, y en la parada del Cine Morelos observó cómo los pocos pasajeros que llevaba se bajaban. Suspiró mientras veía su unidad vacía, al sentir que no completaría su vuelta, pero siguió con su camino pensando que de regreso se recuperaría. El chofer continuó con su unidad vacía hasta llegar al semáforo del Calvario. En ese momento, mientras esperaba la luz verde, echó una ojeada al retrovisor y se sorprendió al ver a una mujer sentada en la parte de atrás. No podía ver su rostro, ya que ella venía viendo hacia abajo, como si estuviera dormida. «Está fresca la mañana, ¿verdad?», dijo el chofer en voz alta, como para despertar a la mujer, pero ella ni siquiera se movió. «Viene bien dormida», pensó el hombre mientras avanzaba con la luz verde. Al llegar a la fuente de Leandro Valle, decidió despertar a la mujer y le gritó varias veces, pero ella seguía sin responder. Al no tener alternativa, se bajó de la unidad y pasó a la parte de atrás para despertarla, pero, al estar ahí, sintió escalofríos al ver que la mujer ya no estaba. Sin decir más, se persignó y volvió a la parte del frente para continuar con su camino. Mientras manejaba, iba con el miedo de ver el retrovisor, pero, llegando a la selva, se armó de valentía y miró. Su cuerpo se congeló, los vellos se le erizaron y sintió un temor inmenso al ver que la mujer estaba sentada en el mismo sitio. Con palidez en el rostro y completamente aterrado, continuó con su camino. Pensaba en bajarse de la unidad y pedir ayuda, pero estaba seguro de que todos pensarían que estaba loco. Se acercaba al hospital José G. Parres mientras pensaba qué hacer. Bajó en la siguiente parada, dijo una voz ronca. El chofer detuvo su unidad y abrió la puerta. No quería voltear a ver, solo quería que esa pesadilla terminara. Pero, de pronto, una mano se asomó por su hombro, dejando a relucir unas monedas antiguas y desgastadas. «Cóbrese», dijo la voz, con mucho terror. El hombre volteó a su derecha y observó la mano de la mujer. Se podían ver los huesos cubiertos por apenas unos tirones de piel en descomposición. El chofer se armó de valor, cerró los ojos, tomó las monedas y abrió los ojos hasta sentir el movimiento que hace su ruta cuando un pasajero se baja. Después de esto, cerró la puerta y se fue a toda velocidad directo a su base. Al llegar, dejó la unidad y, en ese mismo momento, renunció. Aquella madrugada, salí del trabajo y me senté en una banca del Zócalo de Cuernavaca, justo frente al kiosco, para pedir un Uber. No había más gente en el lugar, pero, por alguna extraña razón, sentía que alguien me observaba. Ningún chofer quería aceptar mi viaje, por lo que me dispuse a caminar un poco para ver si encontraba un taxi. Pero cuando me paré de la banca, mis anteojos cayeron al suelo. Me agaché de inmediato para levantarlos y, al hacerlo, una enorme rata salió de una jardinera, los mordió y se los llevó. Veo algo borroso, sin mis lentes, pero sí pude distinguir a ese enorme roedor alejándose. Corrí con todas mis fuerzas para alcanzarla, pero el animal no se detenía. Se cruzó la calle y fue directo hacia las letras de Cuernavaca. Ahí, por extraño que parezca, las luminarias estaban apagadas. Me detuve en seco al ver la silueta de un hombre a lo lejos. No le encontraba mucha forma al individuo, pero era muy alto y tenía unos pequeños ojos que reflejaban algo de brillo. La rata llegó hasta él y trepó por su pierna. «Esos lentes son míos», grité. La silueta comenzó a acercarse hacia mí. El aire sopló y, en ese momento, una peste terrible llegó hasta mi nariz. Era como si hubieran destapado alguna alcantarilla. Me tapé la nariz por el mal aroma mientras la silueta se acercaba lentamente. Al verla más de cerca, noté algo extraño. No daba pasos, sino que solo se deslizaba. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para que una luz lo alumbrara, caí hacia atrás por la impresión. Eso, sin duda, no era humano. Eran docenas de ratas,
subidas unas sobre otras, moviéndose hacia mí. El sonido de un claxon se escuchó a lo lejos y las ratas se dispersaron, corriendo en todas direcciones. Me sentí aliviado y, al voltear, vi que un taxista me hacía señas para saber si quería un taxi. De inmediato me levanté y corrí hacia él para salir de ahí. Cuando llegué a mi destino, le agradecí al taxista. No le platiqué lo que había visto, pero, sin duda, él me había salvado. A la mañana siguiente, salí de mi casa y sentí un escalofrío al ver que, justo sobre la alcantarilla frente a mi puerta, estaban mis anteojos. La vecina que nunca volvió. Mientras permanecía despierta sin poder dormir, Carmen repasaba sus gastos en la mente. Llevaba algunas semanas sintiendo que el dinero no le alcanzaba. Primero culpó a la inflación y al gobierno, pero su vecina, quien no trabajaba y tenía varios hijos, le alcanzaba para andar de fiesta y comprarse cosas. Todo esto la tenía muy tensa. En medio de su análisis nocturno, escuchó varias patitas caminando. De inmediato encendió la luz y observó a una pequeña araña arrastrando un billete por el suelo. El insecto soltó de inmediato el billete y salió por debajo de la puerta. Carmen se levantó de inmediato, corrió hacia la entrada y al abrir la puerta se encontró con una fila de arañitas arrastrando billetes por el pasillo, mientras eran liderados por una araña más grande. Los insectos al verse descubiertos soltaron los billetes y corrieron, pero Taranta fue más rápida y logró aplastar a todas. Después de esta extraña noche tomó el dinero que las arañas dejaron y volvió a su departamento. Las semanas siguientes el dinero comenzó a rendir de nuevo, como siempre lo había hecho, y nadie nunca supo a dónde fue la vecina con hijos numerosos que desapareció de la noche a la mañana. La visita al infierno. Tras cometer su más reciente delito, Claudio avanzaba a toda velocidad en el automóvil que acababa de robar. Mientras conducía limpiaba la sangre de su cuchillo y reía a carcajadas recordando la expresión de los rostros de sus víctimas. Unas luces rojas y azules se asomaron a lo lejos y la risa de Claudio se extinguió. Con rapidez giró el volante y maniobró en busca de un camino diferente. Las autoridades no tardaron en descubrirlo y comenzaron a perseguirlo. Claudio estaba a punto de rebasar los 200 kilómetros cuando la llanta de su automóvil estalló, provocando que perdiera el control. De inmediato, Claudio sintió un fuerte golpe en la cabeza y un río de sangre le cubrió el rostro, complicando su visión. Todo le daba vueltas, estaba aturdido por el fuerte golpe y se sentía desorientado. De pronto comenzó a escuchar muchas voces a su alrededor, intentó abrir los ojos, pero la sangre aún continuaba obstruyendo su vista. Se llevó las manos al rostro para limpiarse y mientras lo hacía, un intenso y repulsivo aroma llegó hasta su nariz e invadió sus pulmones por completo. El hombre comenzó a toser sin parar, pero por más que lo hacía no conseguía expulsar ese terrible aroma de su interior. El sonido de las voces aumentó hasta volverse insoportable y por si fuera poco un inmenso ardor comenzó a recorrer todo su cuerpo. «Ayúdenme por favor», gritó Claudio con desesperación. En medio de este terrible escenario, la sangre desapareció de su rostro y por fin pudo abrir los ojos. Al observar su entorno descubrió que el intenso sonido lo provocaban millones de personas que sufrían y gritaban alrededor de él. En cuanto al nauseabundo aroma, provenía de su propia carne quemándose. Lo que salió de mi vientre. Cuando Magda celebraba su cumpleaños número 18 tuvo un fuerte accidente que le quitó la capacidad de tener hijos. Es por eso que cuando el doctor le dijo que estaba embarazada ella no podía creerlo. Habían pasado poco más de 10 años del accidente y ahora estaba casada con Rodolfo, quien estaba igual de sorprendido. Su embarazo fue de alto riesgo y el doctor les prohibió hacer cualquier tipo de ultrasonido o procedimiento que pudiera alterar a Magda. Por esta razón, la mujer renunció a su trabajo y decidió quedarse en casa para guardar reposo absoluto. Los meses venideros no fueron sencillos. Magda se sentía débil y cansada todo el tiempo e incluso dormía por días enteros. Aunado a todo esto, ella sentía que pasaban cosas extrañas. Siempre había sido una amante de los animales, pero por alguna extraña razón, ellos se alejaban de ella. Sus 2 perros escaparon de casa, al igual que su gato y las aves que bebían agua en el jardín ya no se acercaban. La situación era confusa para Magda,
pero su esposo siempre tenía alguna explicación que la reconfortaba. Pasadas las 40 semanas, Magda aún no entraba en labor de parto. Su doctor le hizo una visita y después de revisarla le explicó que todo estaba en orden y que algunos bebés tardaban más que otros. Esa misma noche Magda tuvo un sueño muy extraño en el que los animales hablaban y todos le decían que eso que crecía en su vientre era un monstruo. Magda se despertó sudando en la madrugada y observó que su panza se movía de forma extraña. En este instante los recuerdos de su sueño llegaron a su mente. Sin pensarlo se levantó de la cama y corrió hacia la cocina por un cuchillo. Mientras respiraba y juntaba el valor para enterrar el cuchillo en su barriga, fue sorprendida por su esposo. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Rodolfo enojado. Esto que está creciendo en mí no es un bebé, respondió Magda con un tono psicótico. Suelta el cuchillo, mi amor, te puedes hacer daño, dijo Rodolfo mientras se acercaba lentamente hacia Magda. Decida hacerlo, Magda sujetó el cuchillo con fuerza y lo llevó hasta su panza, pero Rodolfo se movió con velocidad y logró evitar que su esposa se encajara el cuchillo. Después de que Magda tirara el cuchillo al piso, Rodolfo la abrazó con ternura y le sugirió que regresaran a la cama. En poco tiempo Magda concilió el sueño y otra vez los animales se hicieron presentes para advertirle. De nueva cuenta, Magda despertó muy alterada, pero esta vez se encontró con 3 paramédicos que la sujetaron con fuerza para llevarla hasta una ambulancia. En cuanto llegaron al hospital metieron a Magda al quirófano para hacerle una cesárea. La mujer gritaba y pedía que mataran a lo que tenía en su panza, argumentando que era un monstruo. Fue difícil para el anestesiólogo hacer su trabajo, ya que Magda se movía con violencia para evitar que la inyectaran, pero a fin de cuentas la mujer cayó en un profundo sueño. Unos gritos lejanos despertaron a Magda, la mujer abrió los ojos y se deslumbró con la intensa luz del quirófano. Los gritos continuaban escuchándose a la lejanía mientras que Magda reaccionaba. Tras algunos minutos de confusión, Magda recuperó la conciencia y recordó todo lo ocurrido. De inmediato se movió para intentar observar su panza y se sintió tranquila al ver que ya no estaba inflamada como antes. Un estruendoso grito retumbó por todos lados y Magda decidió ir a ver qué estaba pasando. Se bajó de la camilla con cuidado, ya que aún continuaba adormecida por la anestesia. Cuando sus pies hicieron contacto con el suelo tuvo una leve sensación de frío y al observar el piso se encontró con un enorme charco de sangre. Un sentimiento de miedo y asco invadió a Magda, pero otro grito la sacó de ese trance. Con determinación, la mujer buscó algo de que apoyarse y caminó con lentitud hacia afuera de la habitación. Mientras andaba por los pasillos del hospital observaba los cuerpos de doctores y enfermeras desmembrados. Al llegar a la salida, se encontró con su esposo parado frente al cuerpo de un guardia de seguridad. Magda se quedó petrificada, pero aún con esto su esposo se percató de su presencia. ¿No quieres conocer a tu hijo?, preguntó Rodolfo a la lejanía. Al saberse descubierta, Magda caminó y se colocó al lado de su esposo. Juntos observaron cómo esa horrenda y amorfa criatura repleta de ojos y dientes, devoraba los órganos y huesos del cadáver del guardia de seguridad. Es hermoso, dijo Rodolfo mientras sujetaba la mano de Magda, quien ya había perdido la cordura. No te olvides de seguirme y darle me gusta. Gracias por tu tiempo. ¿Alguna vez has pisado un cementerio en plena noche? Esta es la historia de un joven que, por un giro del destino, terminó solo en ese lugar, rodeado de tumbas y un silencio inquietante. Durante la mañana de un martes, pasé a comprar un ramo de flores para más tarde llevarlo a la tumba de mi abuela en el panteón municipal. En su lecho de muerte, le había prometido que siempre le llevaría sus flores, y ese día no pensaba fallarle. Las cosas en mi trabajo se complicaron un poco, por lo que me tuve que quedar hasta tarde. Al salir, me fui corriendo al panteón. No quedaba lejos de mi lugar de trabajo, pero, al llegar, la puerta estaba cerrada. Sin tener otra opción, me brinqué la barda y fui hasta su tumba. Me sabía el camino de memoria, así que no tuve dificultad para caminar en la oscuridad. Había ido a este lugar muchas veces, pero siempre de día. Ahora, en la noche, comencé a sentirme observado. Era un sentimiento raro,
pero estaba seguro de que alguien me miraba. No quise perder tiempo, así que solo coloqué las flores sobre la tumba y me marché. Mientras caminaba hacia la salida, escuché la voz de mi abuela gritando: «Llévame contigo, no me gusta estar aquí». Todo mi cuerpo se erizó, sentí mucho miedo, no quise voltear, así que solo aceleré el paso. Estaba cerca de llegar a la salida cuando mi pie se atoró con algo y caí al suelo. Al estar en el suelo, mi oído tocó la tierra y ahí pude escuchar cientos de lamentos, quejidos y llantos. Me levanté de inmediato y corrí hacia la salida. Aún podía escuchar los llantos y lamentos detrás de mí, pero no pensaba voltear. Solo quería salir de ahí. No sé cómo lo hice, pero, de un solo brinco, trepé la barda y salí de ese lugar. Cuentan que, si acercas tu oído al suelo, en medio de la oscuridad, en un panteón, escucharás los lamentos y llantos de los difuntos. ¿Te atreverías a intentarlo? Lo que se oculta en el bosque. Se despertó en medio de la noche a causa de una pesadilla y, de inmediato, revisó la cuna en la que dormía su hijo, pero el niño no estaba ahí. Desesperada, salió de su casa y se internó en el espeso bosque. Avanzó varios metros, moviendo arbustos y piedras en su afán de encontrarlo. De pronto, comenzó a escuchar pasos, ramas rompiéndose, voces y golpes. Todo indicaba que ellos estaban cerca y pronto llegarían. Corría sin detenerse. Tenía que encontrar a su hijo antes de que ellos lo hicieran. La desesperación comenzaba a apoderarse de ella, y su mente se llenaba de imágenes de lo que podrían hacerle a su pequeño. Intentaba tranquilizarse y concentrarse para hallar algún indicio que le indicara dónde podría estar. Pero era una tarea difícil. Ellos estaban cada vez más cerca, y el aroma que despedían era ahora más perceptible. Mientras avanzaba desesperada, sintió que algo la sujetaba de la pierna. Al bajar la mirada, se encontró con su hijo. Con velocidad, lo levantó del suelo y lo envolvió en una cobija. Justo en el momento en que se incorporó, se topó de frente con ellos. La miraron sorprendidos. No era común que una mujer se internara tanto en el bosque. «Este es un lugar peligroso», dijo un hombre corpulento. «Hay un demonio suelto. Ya ha matado a 5 hombres y podría lastimarla a usted y a su hijo». La mujer agradeció la información y se marchó con rapidez, limpiando la sangre de la boca de su hijo. Cuando era niño, solía jugar fútbol por las tardes con mis amigos cerca de un pequeño río. Una tarde, al llegar al lugar, vimos a un niño con la ropa empapada que nos preguntó si podía jugar. Nunca lo habíamos visto antes, pero sin problema lo aceptamos en el equipo y comenzamos el partido. Durante el juego, noté que el niño mojado se acercaba mucho a mi amigo Pedro. No le di importancia hasta que, casi al terminar el partido, Pedro pateó el balón con fuerza, y este cayó al río. De inmediato corrimos tras él, siguiendo la corriente hasta que finalmente quedó atascado entre unas piedras. Pedro se acercó para recuperarlo, pero en ese instante, algo lo sujetó y lo jaló hacia el agua. Corrí hasta él y tiré con todas mis fuerzas para sacarlo. Sentía resistencia, como si algo lo estuviera reteniendo bajo el agua. Finalmente, logré arrancarlo de ahí, pero al salir, se comportó de manera extraña. Me empujó con fuerza y trató de volver al río. Lo sujeté con todas mis fuerzas, y en medio del forcejeo, otro amigo llegó para ayudarme. Juntos conseguimos controlarlo y alejarnos de la orilla. Mientras caminábamos de regreso, Pedro seguía gritando y exigiendo que lo soltáramos. No lo hicimos. De pronto, se tranquilizó y comenzó a llorar, suplicándonos que no lo soltáramos, que no lo dejáramos ir. Le prometimos que no lo haríamos, y entonces cambió otra vez. Volvió a gritar con desesperación, pidiendo que lo soltáramos. La oscuridad ya lo cubría todo cuando escuchamos una voz femenina gritando nuestros nombres a lo lejos. Venía detrás de nosotros. Pedro giró de inmediato y comenzó a forcejear con más intensidad. Lo sujetamos con más fuerza y aceleramos el paso. Desde la distancia, vimos la avenida y a nuestros amigos esperándonos. Estábamos a solo unos metros cuando tropecé y caí. Pedro aprovechó el momento para zafarse y salir corriendo de vuelta hacia el río. Los demás comenzaron a gritarle. Algunos quisieron perseguirlo, pero les dije que no lo hicieran, que mejor avisaran a sus padres. Al recuperar el aliento, quise preguntarle al niño mojado qué había pasado. Estaba seguro de que él tenía algo que ver,
pero mis amigos dijeron que nos había seguido todo el camino. Varios adultos entraron con linternas para buscar a Pedro, pero nunca lo encontraron. Y aún hoy, dicen que ahora son 2 los niños mojados que salen del río para pedir jugar. No lo veas. Buscando siempre las mejores ofertas en línea, Lizette encontró un antiguo y hermoso espejo usado y sin pensarlo mucho lo compró. Pasaron algunos días y cuando Lizette salió a tirar la basura se encontró con el espejo recargado a un lado de su puerta sin ningún envoltorio, no le dio importancia y lo metió a su casa. Pasó algunos minutos cargándolo por toda su casa y al final decidió colocarlo en su habitación. Exhausta por levantar el espejo, se tomó algunos segundos para respirar y aprovechó este tiempo para ver su reflejo. Sintió un poco de miedo al verse reflejada, puesto que su blusa había desaparecido. Al no saber lo que ocurría, cubrió el espejo con una sábana y comenzó a buscar la blusa que se había puesto. Tras varios minutos buscando no encontró nada, y al ver hacia el espejo descubrió que la sábana había desaparecido. Se sintió asustada y salió de la habitación sin mirar su reflejo. Al estar fuera, notó que varios de sus muebles también habían desaparecido. De inmediato volvió a la habitación y su cama, así como diversos artículos ya no estaban. Estalló en enojo, maldijo al espejo y pensó en romperlo, pero una mejor la idea se originó en su mente. Seguramente dentro del espejo estarían sus cosas, así como otros objetos de alto valor. La avaricia se apoderó de Lizette, quien sin pensarlo mucho llegó a la conclusión de que si se paraba frente al espejo sin nada que pudiera robarle, muy seguramente la llevaría hacia adentro. Ella no sabía si podría regresar, pero su ambición era más grande que su miedo. Se quitó todo aquello que no fuera parte de su cuerpo y con valentía se paró frente al espejo, observó su cuerpo desnudo y al hacer contacto con sus ojos, las luces se apagaron por completo. En medio de la terrible oscuridad, sintió que un líquido tibio comenzaba a salir de sus ojos y se derramaba sobre su cuerpo. Llevó sus manos hacia su rostro para intentar comprender lo que ocurría y pronto descubrió que sus ojos habían desaparecido. Con desesperación la mujer comenzó a gritar en busca de ayuda, sus gritos eran desgarradores, pero terminaron pronto, pues el espejo también se llevó su lengua. Los vecinos rompieron la puerta de la casa de Lizette para ingresar y ayudarla, pero al entrar a la habitación, solo encontraron el viejo espejo dentro de la habitación. Nunca adoptes un perro sin dueño. Belén acababa de llegar a un vecindario nuevo acompañada de su hijo adolescente, Julián. La reciente muerte de Josué, quien era esposo de Belén y padre de Julián, complicó mucho sus vidas. Ambos resentían la muerte de este ser querido de diferente manera. Julián casi nunca sonreía y hablaba muy poco, por lo que Belén siempre intentaba animarlo. Pero para ella las cosas no eran fáciles. Todas las noches sujetaba el reloj de su difunto esposo para sentirse segura. Después de algunas semanas, cuando regresaban caminando a casa, un perro de raza mediana se acercó a ellos. El rostro de Julián se iluminó y el chico comenzó a reír mientras jugaba con el perro. Belén no era muy afín a estos animales, pero con tal de que su hijo estuviera contento decidió adoptarlo. El animal resultó ser muy inteligente y educado, por lo que Belén le indicó a su hijo que colocarían algunos anuncios para asegurarse de que no tuviera dueño. Al día siguiente colocaron los anuncios y compraron algunas croquetas para el canino. Llegada la noche, Belén se disponía a sujetar el reloj como siempre, pero al abrir el cajón donde lo guardaban no lo encontró. Con desesperación, sacó todas sus cosas y buscó por todas partes. En medio de su búsqueda, algunos frascos de barniz cayeron al suelo, dejando una enorme mancha. Belén pensó en limpiar, pero al ver la hora en el reloj decidió dejarlo para el día siguiente, apagó la luz y se recostó en su cama. En medio de la oscuridad, sentía la necesidad de sujetar el reloj y pensaba que quizás su hijo lo habría robado. Decidió ir a revisar el cuarto del muchacho, pero antes de levantarse, la puerta de su cuarto se abrió lentamente. Decidió no moverse para atrapar a su hijo en el acto y, cuando escuchó que uno de los cajones se abría, supo que era el momento indicado y se levantó de la cama de golpe. En medio de la oscuridad solo pudo observar la silueta de un niño. Corrió para encender la luz, pero solo pudo ver al niño saliendo de la habitación. La mujer fue tras él y, al salir del cuarto, escuchó la puerta del cuarto de su hijo cerrarse. Con rapidez se colocó frente a la puerta y giró la perilla para entrar, pero el seguro estaba puesto, por lo que comenzó a golpear la puerta con fuerza. En medio de los golpes, su hijo abrió preguntando qué sucedía y Belén entró para inspeccionar el cuarto.
Observó cada esquina del mismo y, al ver al perro echado a un lado de la cama, supo de inmediato qué hacer. Salió de la habitación y, en pocos minutos, regresó con cuerdas y cinta con las que amarró al canino. ¿Qué haces, mamá?, preguntó Julián angustiado. Tiene las patas pintadas del barniz que derramé, contestó Belén. Eso es ridículo, mamá, es solo un perro. Él es el ladrón, él se robó mi reloj, dijo Belén. Esto está mal, tienes que descansar, mamá, dijo Julián con tono tranquilo mientras desamarraba al perro, pero en ese instante su madre se interpuso y comenzaron a forcejear. En medio de esto, Belén perdió el equilibrio y cayó, golpeándose la cabeza con uno de los muebles. Su hijo rápidamente se acercó para ayudarla y, mientras la revisaba, una voz se escuchó detrás de él. Deberías de hablarle a emergencias, chico, dijo la voz. Julián volteó con miedo y se quedó inmóvil, observando a un anciano de baja estatura quitándose las cuerdas y la cinta que su madre le había colocado al perro. Sígueme para más historias como esta, gracias por tu tiempo. Para su hija, Carne. Recientemente me mudé a este vecindario y decidí sacar a pasear a mi perro. El lugar era demasiado tranquilo. Apenas si se veían personas en la calle, de vez en cuando pasaba alguna moto o bicicleta. De pronto, un gato café, delgado y de ojos penetrantes, cruzó corriendo frente a nosotros. Mi perro se volvió loco. Intenté sujetarlo, pero la correa se rompió y salió disparado tras el felino. Corrí tras él, y lo vi desaparecer en el patio de una casa vieja y deteriorada. En el umbral, un hombre y una mujer de aspecto demacrado y ropa sucia sujetaron a mi perro con fuerza y lo llevaron adentro. Algo en ellos me heló la sangre, pero no podía dejar a mi amigo allí. Me acerqué y golpeé la puerta con fuerza. Para mi sorpresa, esta se abrió sola. Un hedor nauseabundo me golpeó de inmediato. Dentro, la casa era un caos. Restos de animales esparcidos por el suelo, muebles rotos y paredes manchadas con algo que preferí no identificar. Quise dar media vuelta, pero entonces escuché los chillidos de mi perro. No podía abandonarlo. Siguiendo sus lamentos, avancé por un pasillo hasta llegar a una puerta entreabierta. Dentro, una escalera descendía a un sótano iluminado por una luz parpadeante. Bajé con cautela. El aire allí era denso, casi irrespirable. Y en el centro del cuarto, encadenado a la pared, estaba algo. Era una masa amorfa de carne palpitante, con rostros humanos retorcidos en expresiones de dolor, extremidades extra en ángulos imposibles y una boca descomunal que masticaba con frenesí. Mi perro estaba allí, inmóvil, entre sus garras. «Come, hija, come», susurró el hombre con una sonrisa enfermiza. La mujer, sentada en el suelo, acariciaba al gato café con una ternura inquietante. Mi pierna flaquearon. Retrocedí lentamente, conteniendo la respiración. Pero entonces pisé algo que crujió bajo mi pie. El sonido fue como un disparo en medio del silencio. El ser dejó de masticar y lanzó un alarido inhumano. Las cadenas se tensaron al máximo mientras se debatía por alcanzarme. El hombre y la mujer se pusieron de pie de un salto, con los ojos inyectados en locura. Corrí como nunca en mi vida, sin mirar atrás y hasta estar a salvo. Horas más tarde, volví al lugar con mis padres y 2 policías. Pero dentro de la casa solo quedaban ruinas y podredumbre. El sótano estaba vacío. Solo las cadenas en el suelo probaban que algo, alguna vez, había estado allí. Me tengo que mover con rapidez, no puedo dormir mucho porque esa cosa debe de estar cerca. La gente solo me ve pasar mientras voy caminando, no tengo oportunidad de bañarme ni de sentarme a comer, todo el tiempo debo de estar alejándome de esa criatura que no me deja en paz. Desde que tenía 44 años me persigue, es por eso que hoy, a mis 57 años, sigo caminando y moviéndome. Voy comiendo lo que encuentro a mi paso y durmiendo algunos minutos de vez en cuando, nunca me detengo por un tiempo prolongado. Solo a mí me sigue y solo yo la puedo ver, es por esto que la gente me dice loco, drogadicto, vagabundo, pero no soy ninguna de esas cosas, de hecho hasta mis 44 años fui un hombre de provecho. Y todo cambió a partir de la muerte de mi esposa. Desde ese momento mi mundo se destruyó, la mujer que tanto amaba ya no estaba conmigo y no había nada que pudiera hacer. Con el paso de los días la depresión se apoderó de mí y me encontraba al borde del suicidio hasta que descubrí una solución.
Dentro de mis sueños hallé a mi esposa, tan hermosa como siempre y llena de vida. Comencé a consumir medicina para alargar mis sueños y poder estar más tiempo con ella recorriendo hermosos prados llenos de bellas flores de colores brillantes. Pero después de algunos meses los medicamentos empezaron a perder efecto, consumía dosis más grandes y aún con eso no obtenía los mismos resultados. Por este motivo me aventuré a buscar algo más fuerte, algo que me permitiera prolongar mis sueños. En mi camino me encontré con drogas de muchos tipos, pero las personas las consumían para alucinar y yo no quería eso, yo quería permanecer dormido todo el tiempo. En mi incesante búsqueda, me encontré con un grupo de hombres que fabricaban una fuerte pócima para dormir. Ellos la ingerían para hablar con un ser milenario que les ofrecía cumplir cualquier deseo a cambio de liberarlo. No creía en lo que decían, pero con tal de ingerir la pócima me unía a ellos. Recorrimos varias partes del mundo en busca de diferentes ingredientes para llevar a cabo un extraño ritual. Y llegado el momento, nos reunimos dentro de una fría caverna en medio de una inmensa selva. Los hombres acomodaron los ingredientes y todos bebimos la pócima al mismo tiempo. En cuanto el brebaje estuvo en mis entrañas caí en un sueño profundo, pero esta vez todo fue distinto, los bellos prados que recorría con mi esposa estaban destruidos. Comencé a llorar al pensar que incluso en mis sueños la había perdido, pero de pronto se escuchó un susurro en el viento, era la voz de mi esposa diciéndome aléjate. En ese momento abrí los ojos y me encontré con un ser abominable devorando al hombre dormido a mi lado. De inmediato me levanté, la criatura se percató de mi presencia e intentó atacarme, pero su deforme cuerpo no le permitía moverse con velocidad. Huí de esa cueva y cuando estuve afuera creí que todo había terminado, pero no fue así, el asqueroso ser salió caminando con dificultad. Tenía que devorarme para concluir con el ritual, y yo no estaba dispuesto a permitírselo. A partir de ese momento he estado alejándome y no sé qué pasará cuando la criatura por fin me alcance. Repartí tacos a la muerte. Ya era algo tarde cuando salió un pedido para doña Juana en la taquería donde trabajo. No me gustaba mucho tomarlo porque era un sitio lejano y doña Juana era una viejita que siempre nos daba de propina unos dulces de anís en vez de dinero. Aún así, era mi turno y tuve que ir. Al llegar al domicilio, escuché la voz de la anciana pidiéndome que pasara. No acostumbro a hacer eso, pero al saber que era una adulta mayor, supuse que tendría dificultades para salir. Así que bajé de mi moto, tomé los tacos y caminé hacia su puerta. Al llegar, empujé la puerta, pero estaba cerrada, por lo que toqué a la vez que le grité a la señora que la puerta tenía seguro. En ese momento, escuché claramente cómo le quitaron el seguro a la puerta y la abrieron. Pensé que la señora aparecería, así que empecé a decir la orden que llevaba y el costo, pero la puerta se abrió y la señora no estaba. Caminé hacia adentro mientras gritaba el nombre de la señora Juana, pero nadie me respondía. La casa tenía un aroma extraño, como a cloro mezclado con un químico fuerte, y todo estaba tirado y desordenado, pero se sentía una aura extraña, el desorden de la casa se veía como si fuera reciente, como si alguien hubiera entrado y lo hubiera tirado todo. Caminé hasta llegar a la puerta de una habitación. Toqué algunas veces y la voz de la anciana me dijo que pasara. Estaba a punto de hacerlo cuando vi que la manija tenía sangre. De inmediato me espanté y entendí que algo raro pasaba, así que di la vuelta para ir hacia afuera, y en ese momento la anciana me dijo, no me dejes aquí, por favor, pasa. No hice caso a sus palabras y salí del lugar para hablarle a una patrulla. Pasaron algunas horas y permanecí fuera de la casa mientras llegaban los policías. Desde fuera observaba que dentro de la casa había movimiento. Por ejemplo, cuando el sol se metió, la luz de adentro se encendió y se podía ver la silueta de la anciana caminando dentro. Pensé en entrar, pero preferí esperar a la patrulla. Al fin llegó una patrulla con 2 policías. Les conté lo que había pasado y, aunque no me creyeron mucho, ya que se veía que había movimiento dentro de la casa, decidieron entrar a revisar. La puerta estaba abierta y las luces encendidas, pero la anciana no estaba por ningún lado. Les indiqué que era en el cuarto donde había visto la sangre, y los policías fueron hacia allí. Abrieron la puerta lentamente y,
de inmediato, el aroma a cloro se hizo más fuerte. Dentro del cuarto estaba el cuerpo de doña Juana, cubierto de cal, y varias botellas de cloro estaban tiradas a su alrededor. Al ver eso, me sentí asqueado y mareado, por lo que salí de la casa a respirar aire fresco. Al estar fuera, pude sentir que alguien colocó su mano en mi hombro. Pensé que era uno de los policías, pero al escuchar la voz de la anciana diciéndome gracias, caí al suelo inconsciente. Cuando desperté, un paramédico estaba junto a mí, y 2 hombres llevaban el cuerpo de doña Juana sobre una camilla. Me quedé congelado observando la escena cuando, de pronto, por el movimiento de los hombres, el brazo derecho de la mujer salió por uno de los lados de la camilla y dejó caer un par de dulces de anís, de esos que siempre nos daba en vez de propina. En ese momento, me subí a mi moto y me marché del lugar a toda velocidad. San Valentín, la cita que me transformó. En vísperas del día de San Valentín, Cecilia caminaba por la calle observando el amor de las parejas. Ella nunca había tenido suerte en el amor, y esto la hacía sentirse triste y desdichada. Fue entonces cuando se encontró con Rubén, un hombre guapo y carismático que, al verla, de inmediato le pidió que tuvieran una cita. Sin tener mucho que hacer, Cecilia aceptó, y fueron a comer a un lujoso restaurante. Rubén era encantador y elocuente, además de que todo el tiempo se la pasaba adulando a Cecilia, quien estaba hipnotizada. Al salir del restaurante y mientras caminaban rumbo a la casa de Cecilia, vieron a una gata vieja buscando comida en la basura. Rubén se acercó a ella de inmediato, la levantó del suelo y comenzó a hablar mal de las personas que maltratan y abandonan animales. Al llegar a la casa de Cecilia, el teléfono de Rubén sonó y, en ese momento, la mujer se enteró de que el hombre era cirujano. Sin hacer mucho alarde, Rubén le explicó que había una cirugía urgente y le pidió a Cecilia que cuidara a la gata solo por unas horas, prometiendo volver por ella en la mañana del día siguiente. La mujer estaba fascinada con el hombre y no dudó ni un segundo en aceptar. La gata no dio muchos problemas. Cecilia le dio agua y comida y le puso una cobija, sobre la cual la felina se acostó y durmió profundamente. Más tarde, cuando pasaban pocos minutos de la medianoche, tocaron a la puerta de Cecilia. Ella se levantó con velocidad y su rostro se iluminó al ver que Rubén estaba afuera. De inmediato abrió la puerta y lo invitó a pasar. En cuanto estuvo adentro, el hombre abrazó a Cecilia con fuerza y, haciendo un movimiento rápido, sacó una jeringa y le inyectó algo a la pobre mujer, que cayó desvanecida al instante. El sonido de numerosos susurros despertó a Cecilia y, al verse atada a su cama, rodeada de hombres y mujeres vestidos de rojo, comenzó a gritar: «¡Calla, Cecilia! El ritual está casi terminado», dijo Rubén, que estaba parado junto a ella mientras revisaba unas pequeñas mangueras. Cecilia observó al instante y se dio cuenta de que las mangueras estaban conectadas a su brazo y, en el otro extremo, a la gata que habían encontrado. «¿Qué me están haciendo?», preguntó la mujer con desesperación. «Vamos a traerla de vuelta», contestó Rubén con una inmensa sonrisa. La visión de Cecilia comenzó a cambiar, y sus gritos desgarradores pronto se convirtieron en maullidos incesantes. Frente a ella, su cuerpo se levantó y se marchó lentamente de la habitación junto a Rubén y las personas con túnicas rojas. Justo después de esto, la que alguna vez fue una mujer perdió el conocimiento. Horas más tarde despertó, solo para darse cuenta de que ahora tenía una larga cola, bigotes y 4 patas. Terror en el hotel del centro. Cansado del intenso ritmo de la CDMX, decidí tomarme unos días de vacaciones. Me hospedé en un reconocido hotel de Cuernavaca y alquilé la habitación por 3 días, pero después de lo que viví, no quise volver nunca más. Conseguí un buen precio, ya que fui en temporada baja, por lo que el hotel estaba casi deshabitado. Después de acomodarme, fui a nadar a la alberca, que estaba completamente para mí solo. Permanecí ahí varias horas hasta que decidí regresar a mi habitación para bañarme. Al caminar por el pasillo del hotel, escuché una respiración justo en mi oído. Pude sentir cómo la exhalación movía mis cabellos y un frío terrible se apoderó del ambiente. Instintivamente, giré hacia atrás para pedirle a la persona que se apartara, pero sentí escalofríos al ver que no había nadie. Sin pensarlo 2 veces, apresuré el paso hacia mi habitación. Una vez dentro, abrí las cortinas y encendí la televisión. Me recosté un momento para descansar y, sin darme cuenta, me quedé dormido. No sé cuánto tiempo pasó,
pero cuando abrí los ojos, el cuarto ya estaba oscuro y solo la televisión iluminaba el espacio. Busqué mi teléfono para ver la hora, pero al voltear a mi izquierda, distinguí la silueta de una mujer acostada junto a mí. Mi primera impresión fue que alguien se había equivocado de habitación, así que intenté moverla, pero al tocarla, noté que su piel estaba helada. Me levanté de la cama de un brinco y me quedé de pie, observando a la mujer sin atreverme a mover un músculo. Sentía un miedo indescriptible y, justo cuando decidí ir en busca de ayuda, ella se incorporó, envuelta en la sábana, y comenzó a caminar con movimientos lentos y antinaturales hacia mí. Grité mientras corría hacia la puerta, pero en ese instante, la televisión se apagó y la oscuridad lo cubrió todo. Desesperado, busqué la manija para salir, pero mientras lo hacía, sentí como la mujer me arañaba y mordía la espalda. Los nervios me traicionaban, y el dolor que sentía hacía que abrir la puerta fuera aún más difícil. Pensé que todo había terminado para mí, pero, de pronto, alguien desde afuera abrió la puerta y caí en el pasillo. Los empleados del hotel me miraban atónitos mientras yo permanecía en el suelo, llorando y gritando. El gerente, junto a 2 trabajadores, revisó la habitación, pero no encontraron nada. Sin embargo, los rasguños y mordidas seguían marcados en mi piel. No quise discutir ni dar explicaciones, solo tomé mis cosas y me marché de ese lugar, para nunca más volver. Mientras cruzaba la frontera, me sentía mareado y desorientado. Sin duda, me faltaba beber agua y descansar, pero no podía darme ese lujo. Solo sabía que tenía que seguir adelante. Me encontraba solo en medio de la fría noche. Me había separado de mi grupo y, la verdad, estaba perdido. No sabía hacia dónde ir y solo caminaba de frente con la esperanza de encontrar a alguien. Pensaba que esta sería mi muerte, hasta que escuché la voz de una mujer ofreciéndome agua. Pestañeé varias veces y me froté los ojos para asegurarme de que no fuera una alucinación. La mujer acercó una gran botella de agua hacia mí y bebí de ella hasta acabarla. Después de esto, sacó de su mochila un pan y me dijo que debíamos movernos antes de que nos encontraran. Ella me tomó de la mano y me fue guiando bajo la luz de la luna a través del camino desértico. Mientras avanzábamos, yo intentaba hablar con ella, pero sus respuestas eran cortantes. Supuse que quizá no le gustaba hablar, así que decidí ir callado mientras la mujer me continuaba guiando. El estar en silencio me permitió prestarle más atención y pude notar que su atuendo estaba muy viejo y desgastado. Incluso parecía ser de otra época. No le tomé importancia. Después de todo, ¿quién se llevaría ropa buena para cruzar la frontera? Seguíamos avanzando y pregunté si aún faltaba mucho, a lo que recibí un no por respuesta, pero esta vez la voz de la mujer se escuchaba un tanto diferente. Tras subir una colina, observé a lo lejos las luces de lo que parecía ser una gasolinera. Recordé que el pollero nos había dicho que en una gasolinera sería el punto de reunión. Así que caminé en dirección hacia allá, pero la mujer me jaló hacia el lado contrario. Le expliqué lo que me habían dicho y ella parecía no escucharme, así que me detuve en seco y jalé mi brazo para soltarme, pero la mano de la mujer me tenía prensado con mucha fuerza. Decidí tirarme al suelo y, por extraño que parezca, la mujer continuaba caminando mientras me arrastraba. Sin saber qué más hacer, comencé a gritar en busca de ayuda. La mujer, con una voz tan aterradora que aún hoy día me causa escalofríos, me dijo, «Nadie te va a escuchar», y después comenzó a reír sin parar. Pero, gracias al cielo, un gran grupo de inmigrantes me observó a la lejanía y comenzó a correr hacia nosotros. La mujer aceleró el paso y, para mi suerte, había unas piedras grandes a las que me aferré con todas mis fuerzas. En ese momento, la mujer volteó y comenzó a jalar mi brazo con tanta fuerza que llegué a pensar que me lo arrancaría. En ese pequeño instante, pude observar su rostro. Ahora tenía un aspecto muy extraño. Era como si su cabeza se hubiera desinflado y la piel del exterior colgara. El grupo estaba muy cerca y la mujer decidió soltarme y correr. Ahí me di cuenta de que, de tan fuerte que me había presionado el brazo, me estaba cortando la circulación. Cuando el grupo llegó hasta mí, observamos juntos cómo la mujer se desplomaba en el suelo a unos cuantos metros de distancia. Algunos dijeron que nos fuéramos, pero yo quería venganza, y 2 hombres se ofrecieron para acompañarme. Al llegar hasta ella, la tomé del cabello y la levanté del suelo. Los hombres que me acompañaban casi se van de espaldas al ver que solo sostenía la piel,
la cabellera y la ropa de la mujer. Era como si alguien hubiera usado su piel como un disfraz. Junto a la piel se hallaban algunas huellas extrañas. Uno de los hombres sacó una pequeña linterna y seguimos el rastro hasta llegar a un gran agujero en la tierra. Con cautela, nos asomamos y, al alumbrar hacia el fondo del agujero, pudimos observar varias prendas desgarradas, así como vísceras y pieles de animales. Un silbido a la lejanía nos hizo voltear y un compañero nos indicó que ya debíamos irnos. Decidimos que, en el futuro, volveríamos a este sitio para eliminar a esta criatura, pero hasta ahora no lo hemos hecho, y honestamente, me da mucho miedo volver a ese sitio. Trabajamos toda la noche, no estábamos solos. Con la llegada del verano, un hombre contrató a mi padre, que es jardinero, para cortar las ramas y maleza de una antigua propiedad. Fui con él para ayudarle y, al llegar, notamos de inmediato que no sería un trabajo sencillo. El lugar era inmenso, tenía una gran casa en el centro y, alrededor, todo estaba cubierto de maleza. Nos pusimos manos a la obra, pero por mucho que lo intentamos no terminamos. El sol comenzaba a ocultarse y empezamos a guardar todo para marcharnos del lugar, pero mi padre recibió una llamada del dueño y le dijo que, si terminaba el trabajo antes de la mañana del día siguiente, le pagarían el doble. Sin pensarlo, mi padre aceptó, encendió los faros de su camioneta para alumbrar y continuamos trabajando. Casi llegando a las 10 de la noche, aún nos faltaba bastante, pero teníamos hambre, por lo que mi padre se fue caminando en busca de algo para comer, mientras yo continuaba trabajando. Había unas ramas muy duras, así que puse toda mi fuerza en la mano para dar un machetazo, pero antes de poder darlo, alguien me empujó y caí al suelo sobre el machete. No me hice mucho daño, pero sí me corté. Desde el suelo escuché las risas de unos niños, por lo que me levanté de inmediato para reclamarles, pero al voltear no había nadie. Sentí algo de miedo al pensar que me los estaba imaginando, pero, de pronto, apagaron los faros del auto y vi la silueta de dos niños adentro. Corrí hacia ellos para regañarlos, pero al ver hacia adentro de la camioneta no había nadie. Sentí un horrible escalofrío, y más cuando escuché de nueva cuenta las risas de los niños. Me persigné y encendí las luces. Sentía miedo, pero era mayor mi temor a no terminar el trabajo a tiempo. Las risas y empujones continuaron y, al no hacerles caso, apagaron las luces del auto otra vez. El auto de mi papá es muy viejo, por lo que bastó con mover algunos cables para conectar las luces directo y así ya no podían apagarlas. Continué trabajando sin darle importancia a lo que pasaba a mi alrededor, hasta que sentí que me golpearon con un machete en la nuca, seguido por las risas de los niños. Esta vez me habían lastimado en serio, por lo que decidí salir del lugar. Al estar afuera me encontré a mi padre, que ya venía de regreso con algo de comida. Le conté lo que me había pasado, pero no me creyó y, por el contrario, me echó alcohol en las heridas, me amarró unos trapos y me dijo que continuara trabajando. Después de comer, continuamos trabajando y no pasó nada más. Casi al amanecer terminamos el trabajo y, mientras empacábamos todo para irnos, el dueño nos llamó por teléfono y pidió que lo esperáramos para pagarnos, y así lo hicimos. En este tiempo aprovechamos para ver el lugar y me quedé helado al ver hacia dentro de la casa. Ahí había un cuadro grande de una familia con dos hijos, como de 12 y 13 años. En ese momento llegó el dueño y nos dijo que la casa le perteneció a su tío, pero que, después de la muerte de sus dos hijos en la propiedad, el hombre ya no quiso saber nada más de ese sitio y mejor le pidió que lo vendiera. Él tenía la urgencia de arreglar el lugar porque irían a ver la casa y quería que todo estuviera impecable para que la compraran cuanto antes. Sígueme para más historias como esta. Gracias por tu tiempo. La señora Estefanía Amaro acudió a una entrevista de trabajo, presentó sus referencias. Sin duda ella era una de las maestras más capacitadas de la región. Pero la trabajadora le informó que antes de darle el puesto tendría que ir un mes para realizar una capacitación especial. Esto no le agradó mucho a Estefanía, pero quería y necesitaba este trabajo, por lo que aceptó con gusto. Al ingresar al salón se encontró con muchas mujeres de diferentes edades. Aparentemente, todas estaban ahí para conseguir el mismo puesto. Pensó en marcharse, ya que veía esto como una falta de respeto hacia su prestigio, pero su ego la obligó a quedarse debido a que quería demostrar que ella era la mejor y más capacitada. Cada día una de las mujeres pasaba al frente y daba su clase. El resto solo tenían que escucharla y mientras lo hacían comían deliciosos postres que la institución les brindaba. Al final del día, la directora entraba al salón y elegía a una de las mujeres para hacerle una entrevista más a fondo. Lo curioso era que la mujer seleccionada ya no regresaba al siguiente día y Estefanía Amaro no tardó mucho en encontrar un patrón. Regularmente, escogían a la mujer que tuviera más kilos encima, dando a entender que la entrevista que les realizaban era en realidad un examen físico. Por esto, Estefanía,
empeñada en ser elegida la mejor, dejó de comer los postres y comenzó a ejercitarse. Los días pasaban y cada vez había menos mujeres. Estefanía se sentía ansiosa, ya que estaba segura de que pronto llegaría el momento de ser elegida como la mejor. El esperado día llegó. Estefanía Amaro era la última mujer en el salón, tenía su clase lista, pero no había nadie que la escuchara. De pronto la puerta se abrió y una multitud de mujeres entró y llenó el salón. Esto desconcertó a Estefanía porque parecía que estaban trayendo nuevas candidatas. Aún ante la dudosa situación, impartió su clase como nunca antes y al terminar las mujeres le dieron un fuerte aplauso. En medio de las felicitaciones llegó la directora y amablemente le pidió a Estefanía que la acompañara. Conversaron durante algunos minutos mientras caminaban por la escuela. Llegaron hasta la puerta de un lindo salón en el que un grupo de 15 niños dormían escuchando música clásica. Es imposible controlarlos cuando tienen esta edad, dijo la directora mientras introducía la llave para abrir la puerta del salón. Estefanía entró a la habitación sin hacer ruido para no despertar a ningún niño. Y cuando estuvo adentro, la directora salió de la habitación y la cerró con llave, pero Estefanía Amaro estaba tan concentrada en dar una buena impresión que ni siquiera lo notó. De pronto la música dejó de sonar y los niños abrieron sus ojos. Al verlos, Estefanía corrió a la salida e intentó desesperadamente abrir la puerta. Los niños caminaron con lentitud hacia ella y comenzaron a olfatearla. La mujer dejó de moverse pensando que tal vez eso podría salvarla, pero en pocos segundos uno de los niños dio el primer mordisco y le arrancó un enorme pedazo de carne. El dolor provocó que Estefanía expulsara un fuerte grito y fue en este momento que los demás niños se abalanzaron sobre ella.